jóvenes, la juventud en los dos últimos cursos ha estado protagonizando una lucha sin cuartel en defensa de nuestras condiciones de vida, en defensa del futuro que para la juventud prepara el gobierno del Partido Popular, y muy especialmente contra el Ministerio de Educación y el inefable ministro Wert. Un ministro que pretende volver a convertir las aulas de la escuela pública en las aulas que existían en este país bajo la dictadura franquista. Unas aulas en las que los niños vayan a un tipo de escuela y las niñas vayan a otro tipo de escuela. Unas aulas en que las reválidas vuelvan a estar imperando en el día a día y que se expulse arbitrariamente a los jóvenes de familias trabajadoras por no tener dinero o por no recibir los apoyos necesarios para poder continuar en los estudios. Ya no solamente los estudios superiores, como puede ser la universidad, que lo conocéis, ahora se paga a razón de 2.500 y 3.000 euros por curso quien tiene a un hijo en la universidad, y efectivamente una situación de crisis que asola especialmente a las familias trabajadoras, a las familias que nada hemos hecho por esta situación de crisis que hemos padecido los años de boom, cuando se decía que los jóvenes queríamos ser mileuristas y ni siquiera mileuristas podíamos ser, y ahora somos los que pagamos los platos rotos de una crisis que no hemos generado. Pero la juventud no se ha quedado en casa. La juventud en estos dos últimos cursos, en estos dos últimos años especialmente, ha estado saliendo a la calle una y otra vez. De la mano del sindicato de estudiantes, 14 huelgas generales. 14 huelgas generales que han animado y han impulsado también dos luchas educativas históricas de profesores, padres y estudiantes, con millones de personas en las calles de Madrid, de Barcelona, del conjunto del Estado, defendiendo el acceso a la escuela pública y de calidad para los más humildes, para los hijos de las familias trabajadoras. Y lo hemos hecho enfrentándonos a un gobierno que, como sabéis, legisla única y exclusivamente a golpe de decreto, porque no tienen ningún apoyo en la sociedad, porque son una auténtica minoría que está suspendida en el aire únicamente por la inercia de una democracia que es falsa. Si realmente tienen la mayoría, ¿por qué no convocan las elecciones inmediatamente? Pero no las elecciones europeas, sino las elecciones de carácter general, porque saben que las perderían de una manera abrumadora, como de hecho ya se anticipa en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en las elecciones municipales, por fin el Partido Popular va a desalojar unas posiciones que ha conseguido, por cierto, gracias al compro de tránsfugas del Partido Socialista en no hace tanto tiempo en las elecciones municipales que todos recordamos. Y efectivamente la juventud se ha enfrentado, y de la marea verde han nacido y han surgido otras mareas, la marea blanca, que a través de la lucha en la calle ha demostrado que ese eslogan que gritamos no es solamente propaganda, que sí se puede con la lucha contundente y consciente en la calle, como también han demostrado los barrenderos de la Comunidad de Madrid, o como también han demostrado los vecinos del barrio de Gamonal, porque todos visteis las imágenes que intentaban explicar qué era la violencia, la violencia y la violencia. Lo que no explicaban es que todas las mañanas, a las 6:30 de la mañana, los vecinos del barrio de Gamonal, señores y señoras de 65 y 70 años, con jóvenes de 15, de 20 y de 30 años, y con la gente de 40 y 50 años, salían a la calle para impedir que entraran las grúas a continuar la obra. Eso es lo que evitó que la obra de Gamonal siguiera adelante, no el hecho de pintar una sucursal bancaria o quemar un contenedor, que es la imagen que trataban de plantear. Además lo visteis, ni un solo comercio de los vecinos del barrio de Gamonal fue asaltado por los propios vecinos, porque los culpables, efectivamente, los que se iban a llevar los millones y millones de euros de una obra innecesaria, eran nuevamente los grandes banqueros y poderes económicos, en este caso de la ciudad. Pero nosotros, ya hablando de la lucha educativa, sí que queremos resaltar una idea, y es que en estos 2 años de lucha solamente ha habido una fuerza política que ha estado al lado de la juventud en la calle, pero no con declaraciones en las páginas web o con comunicados ante la prensa, sino a nuestro lado, en la calle, cuando éramos reprimidos, cuando éramos criminalizados y cuando no eran tan conocidas las luchas educativas. Y ese partido ha sido Izquierda Unida, hasta el punto que Izquierda Unida ha permitido que la voz de la juventud en lucha por primera vez se haya escuchado dentro de las paredes del Parlamento. Un Parlamento que tenéis que saber que tiene unos límites democráticos tan grandes que llegó hasta el extremo de impedir que se vistiera la camiseta verde dentro del propio Parlamento, porque eso atentaba contra la pluralidad de la institución, decían ellos. La camiseta que dice escuelas públicas de todos y para todos, porque evidentemente ellos no quieren ese tipo de escuela. Ellos quieren una escuela de calidad para quien se la pueda pagar. Y el que no se la pueda pagar, como pasaba en este país en los años 50, a la calle rapidito para ser explotado en el puesto de trabajo de turno. Y es que efectivamente el gobierno del Partido Popular, el gobierno de la derecha, no solamente tiene planes contra la juventud en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral, porque quieren utilizar a la juventud como un elemento para rebajar las condiciones laborales y salariales del conjunto de la clase trabajadora.
Habéis oído recientemente a gente como Esperanza Aguirre, como Mónica Oriol, del Círculo de Empresarios, o el gobernador del Banco de España, que el problema del paro juvenil, que sabéis que alcanza casi el 50% más del 50%, perdón, el 57,7% alcanzaba en el mes de enero de 2014, el paro juvenil de los menores de 30 años, y decían Esperanza Aguirre y compañía que el problema del paro juvenil son las expectativas económicas tan altas que tenemos los jóvenes. Y se refería en concreto al hecho de que querer cobrar 645 euros por 8 horas de trabajo diarias al mes es mucho dinero. Que si estuviéramos dispuestos a aceptar 400 o 500 euros por jornadas de 40 horas semanales, seguramente se acababa con el paro juvenil. Esa es la receta que tiene el Partido Popular para la juventud. Y es que volvamos a ser trabajadores pobres, trabajadores esclavizados, trabajadores que perdamos incluso la posibilidad de vivir con dignidad porque no tengamos recursos económicos para poder hacerlo. Y ante eso, evidentemente, lo que necesita la juventud es defender un programa auténticamente de clase, ¿no? Es impresionante, ¿sabéis? La mayor crisis económica vivida en el Estado español en los últimos 70 años, solo comparable con el periodo de la guerra en los años 30, y sin embargo el IBEX 35, estos señores que gobiernan el Corte Inglés, el Banco Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, Zara, Inditex y todo este grupo, mientras vivimos una situación de desesperación económica en la mayoría de las familias de todo el Estado, ellos han aumentado sus beneficios en un 21,4%. Miles de millones de euros, más de 22.000 millones de euros para repartir en dividendos, en beneficio neto, que han conseguido los grandes propietarios, esa minoría absolutamente ínfima de la sociedad, mientras que ha sucedido al mismo tiempo que los desahucios han incrementado un 11% en el mismo año 2013. Casi 50.000 familias desalojadas, se decía al principio de este acto, de sus viviendas, 30.000 de su única vivienda, de su principal vivienda. Esa es la legislación del gobierno del Partido Popular. Pero lo que los jóvenes y los trabajadores necesitamos no es confusión ideológica. No necesitamos que se nos diga que la lucha es de los de abajo contra los de arriba. Eso no es cierto. Es la lucha de los trabajadores contra los capitalistas, de los grandes propietarios de las grandes empresas y multinacionales contra los que solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo y nuestra fuerza física para levantarnos todos los días por la mañana para ganarnos un plato encima de la mesa. Esa es la lucha que hay aquí. Es la lucha de clases, lo que ha habido siempre a lo largo de toda la historia. No necesitamos personas mejor preparadas. Los trabajadores en lucha, los barrenderos de la Comunidad de Madrid, los trabajadores de la sanidad, los trabajadores de la educación o los trabajadores de Coca-Cola pueden hacer que sus empresas funcionen perfectamente y por lo tanto que la economía funcione. Lo que necesitamos es que no haya chorizos, que no haya gente que abuse del poder político y que no haya gente que únicamente legisle en beneficio de esa capa de multimillonarios. Eso es lo único que necesitamos. Pero eso significa defender un programa auténticamente socialista. No utilizar una radicalidad calculada en el lenguaje para cuando llegas al poder convertir la captación de votos en indignación de la mayoría de la sociedad, como históricamente han hecho los dirigentes del Partido Socialista, engañando a muchos trabajadores que hoy tienen que ver sus opciones en Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida, si defiende un programa auténticamente socialista, y por eso, compañeros, simplemente para finalizar con una idea, nosotros hemos estado en la calle, me refiero a los trabajadores, a los jóvenes, desde el 15M, ya desde el año 2011, no hemos dejado de estar una y otra vez con la lucha de los mineros, con las luchas de las mareas que planteaba antes, con la lucha de los jornaleros andaluces, con la lucha de los trabajadores desempleados y las asambleas de parados que cada vez se van creando con más agilidad y con mayor condición, con la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y en todas estas luchas la gente de Izquierda Unida también ha estado presente. Y lo que necesitamos es dotarnos de un programa auténticamente revolucionario. Tenemos que decir que es necesario expropiar a los expropiadores. Expropiar a esa gente que se ha beneficiado y se ha lucrado con el desalojo de familias humildes. Esos grandes bancos que generan miles y miles de millones de euros de beneficio en base a desalojarnos de viviendas de 60 y 70 metros cuadrados en los barrios más castigados por la crisis económica. Lo que necesitamos es defender, sí, la nacionalización de la banca bajo el control de los trabajadores y de los grandes monopolios. ¿Cómo es posible que se quiera cerrar una fábrica de la que dependen 1.200 trabajadores de manera directa, 5.000 de manera indirecta, si se le suma con 900 millones de euros? ¿Por qué se tiene que cerrar esa fábrica si da beneficios? Lo que hay que hacer
hacer es defender que los trabajadores de Coca-Cola sean los que la expropien bajo su propio control, bajo la administración central, para defender todos y cada uno de los puestos de trabajo. Esa es la política que necesitamos defender. Lo que tenemos que hacer para comenzar a crear este cambio, sí, es votar el próximo 25 de mayo en las elecciones europeas a los candidatos de Izquierda Unida, pero incluso más importante que eso es entrar a formar parte de Izquierda Unida para defender un programa revolucionario y auténticamente anticapitalista. Muchas gracias.